Como un ejemplo del tipo de relaciones que se pueden derivar de las ecuaciones de Maxwell, vamos a ver primero la conservación de la carga. Empecemos por la ley de Ampère, tal como lo hemos escrito hasta ahora, y tomamos la divergencia a ambos lados de la ecuación. La divergencia del rotacional siempre es cero, por tanto obtenemos esta expresión teniendo en cuenta que la divergencia de D es igual a ρ. Si en esta expresión aplicamos el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, obtenemos esta expresión de aquí. Expresión en la que vemos que el flujo neto de corriente a través de una superficie que define un volumen cerrado, más el cambio en la carga total que existe, la variación de carga, la carga total tiene que ser igual a cero. ¿Qué es lo que significa esta expresión? Que si el flujo neto de corriente es cero, esta variación de carga tiene que ser cero. Es decir, si en un volumen cerrado la corriente que entra es igual a la corriente que sale, significa que en el interior de este volumen la carga no cambia. Por otro lado, si entra más corriente que la que sale o sale más corriente que la que entra, esto solo es posible porque la carga total en el interior de este volumen varía. Esto se conoce como la ecuación de conservación de la carga y se deriva directamente de las ecuaciones de Maxwell. Otro resultado que se deriva directamente de las ecuaciones de Maxwell es la ecuación de onda para el campo electromagnético. En este caso, la derivación clásica consiste en usar la siguiente relación vectorial, y es que el rotacional del rotacional de un vector es el gradiente de la divergencia menos la laplaciana. En este caso, teniendo en cuenta que estamos en espacio libre y por tanto la densidad de carga es igual a cero y la densidad de corriente es igual a cero, a partir de la ley de Faraday y la ley de Ampère se obtiene directamente que el campo eléctrico y el campo magnético tienen que ser también solución de estas ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales son las ecuaciones de onda y esto lo que nos dice es que de las ecuaciones de Maxwell se puede postular directamente que existen las ondas electromagnéticas. Este hecho ya fue observado por Maxwell y además se observa que la velocidad de propagación de estas ondas viene dada por c, que es 1 partido por raíz de mu epsilon, que en el caso de espacio libre es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de propagación de la luz. Por tanto, la existencia de ondas electromagnéticas se deriva directamente de las ecuaciones de Maxwell y si bien no fue hasta los experimentos de Hertz en 1887 que demostró experimentalmente la existencia de estas ondas y que además compartían o digamos, tenían las mismas propiedades que la luz y que en el fondo venía a demostrar que la luz no era nada más que un fenómeno electromagnético. Para entender un poco mejor el fenómeno o digamos qué significa la ecuación de onda, vamos a considerar lo que vamos a denominar el caso unidimensional. En el caso unidimensional suponemos que el campo tiene una polarización, una componente vectorial según x y solo va a variar según z y por tanto va a ser constante o invariante según las coordenadas x e y. Por tanto, en este caso la componente y y z del campo es cero y además la derivada del campo eléctrico según x y la derivada del campo eléctrico según y también van a ser cero. Con lo cual, bueno, podemos escribir a partir de la ley de Ampère y la ley de Faraday esta expresión que relaciona la derivada del campo eléctrico según z con la derivada del campo magnético según t y la derivada del campo magnético según z con la derivada del campo eléctrico según t. Con lo cual vemos que existe una relación entre campo eléctrico y campo magnético, no van a ser independientes y que de alguna manera son las variaciones temporales de un campo que soportan las variaciones espaciales del otro y viceversa. Y esto es lo que va a dar lugar a la existencia de la onda electromagnética. Tomando derivadas parciales en estas expresiones, se puede llegar a la ecuación de onda unidimensional, que es esta de aquí, similar a la que teníamos anteriormente, y que en fin, no es nada más que la ecuación de onda. Esta ecuación de onda unidimensional tiene como solución, como solución general estas funciones, una función f
que nos describe una onda que se propaga en el sentido positivo, en el sentido creciente del eje Z, y una función g que nos describe una onda que se propaga en el sentido negativo del eje Z. Aquí vemos una representación, una posible representación de lo que sería una onda propagándose en esta animación. Fijaros que esta animación, bueno, es fácil de hacer si tenemos un ordenador, pero en la práctica nos es mucho más fácil representar bien dos cosas. O bien representar la evolución del campo de la onda en una posición fija, por ejemplo aquí donde existe este punto rojo, que sería a una distancia de 10 metros, hacer una representación, y es esta gráfica de aquí, de cómo es el campo en función del tiempo para una posición fija, o bien hacer una representación que es una foto para un tiempo determinado, en este caso 55 nanosegundos, de cómo es el campo eléctrico en función del espacio. Son dos posibles representaciones, representación en un punto fijo en función del tiempo o representación para un tiempo dado en función del espacio. Al final, el fenómeno ondulatorio o el fenómeno de la onda que se propaga es una función de dos variables, de espacio y tiempo, y en general vamos a representar en función de una variable o en función de la otra. Si consideramos como solución una onda que se propaga en el sentido positivo del eje Z, se puede ver fácilmente que en este caso la componente de campo magnético está directamente relacionada con la componente de campo eléctrico por una constante. Esta constante, raíz de epsilon partido por mu, es lo que se conoce como impedancia del medio, y en el caso de espacio libre tiene un valor concreto, es un valor que vale 120 pi ohm.